En el capítulo 22, versículo 17 del libro de Apocalipsis, dice la palabra de la siguiente manera: y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. En esta palabra, en este pasaje de capítulo 22 del versículo 6 al 21, se habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo nuevamente, pero encontramos esta orden de ven. El Señor Jesucristo en algunas ocasiones, cuando Él estuvo ministrando la palabra, por ejemplo en el capítulo 11 del Evangelio de San Mateo, versículo 28 del capítulo 11, el Señor Jesucristo dijo a las gentes, a la gente que le escuchaba y que Él observaba que la gente estaba cansada, sentía la presencia de ese cansancio, pero no era el cansancio de las labores cotidianas, sino que de algo que había en su alma, que él percibía que la gente, las personas estaban cansadas del pecado. El pecado las tenía estresado y él les dijo, vengan a mí, que yo les haré descansar. Era la gente que no lo había aceptado todavía como su Salvador. El Señor los estaba llamando. En otra ocasión el Señor Jesucristo le dijo a algunos de sus discípulos, algunos de ellos al iniciar su ministerio, que Juan el Bautista lo había presentado como el Cordero de Dios, y entonces empezaron los discípulos de Juan a querer integrarse al Señor Jesucristo. En una ocasión, algunos de ellos le dijeron, Señor, ¿dónde moras? Y el Señor Jesucristo les dijo, vengan y vean. Y los discípulos siguieron al Señor y de esta manera el Señor les decía, vengan a mí. Y obviamente que esta palabra de venir tiene un tremendo significado, porque tenemos que venir ante la presencia del Señor. Y aquí en este pasaje, en el versículo 17 especialmente dice, el Espíritu dice ven. Estamos hablando del Espíritu Santo que mora en cada creyente y que el Señor Dios Todopoderoso, el mismo Jesucristo había dicho que había de mandarlo, de enviarlo en su lugar para que estuviese con nosotros. Y el Espíritu Santo está de dos maneras. El Espíritu Santo está en el mundo, está diciendo, vengan. El Espíritu Santo está llamando para que la gente venga a Jesucristo. Pero también está llamando a la iglesia, está llamando a la gente convertida, porque el Señor Jesucristo fundó la iglesia y la iglesia está integrada, es una institución que Él fundó y que arropa, está en esta institución todas las personas de hombres y mujeres que han dejado su caminar de maldad para venir a Jesucristo para que sean cambiados. Entonces la iglesia está constituida por hombres y mujeres
convertidos, arrepentidos, que tienen a Jesucristo en su corazón. Y entonces el Espíritu Santo, en sus dos herramientas que Él utiliza, es la palabra escrita, la Santa Biblia, la Escritura, la Sagrada Escritura, y también utiliza a la iglesia, al grupo, de manera local. La iglesia existe en todo el mundo, o tal vez no en todo el mundo, pero en la mayoría del mundo, aunque sea un grupito de cristianos, lo hay. Y eso complementa lo que es la iglesia universal, la iglesia que cree en Jesucristo, la iglesia que deposita su fe en Jesucristo y que está limpiada con la sangre del Señor Jesucristo. Dice en el versículo 17, el Espíritu y la esposa. La iglesia es considerada la esposa del Señor Jesucristo. Y la esposa como iglesia, la iglesia como esposa, es un grupo que también tiene que venir a Jesucristo. Porque nosotros necesitamos ser enseñados. Y para nosotros, aunque la iglesia, para que también diga ven, es un grupo de personas, hombres y mujeres, que también tienen que decir vengan. ¿A quiénes? A los que todavía no son creyentes. Es una institución que el Espíritu Santo vive de manera individual en cada creyente, pero también está pendiente de todo el grupo, de toda la congregación, de toda esta institución que cada día se hace más grande. Y es el grupo que el Señor Jesucristo instituyó para la predicación de su evangelio. Además de predicar la palabra del Señor, es una institución que se mantiene unida bajo los vínculos del amor Jesucristo, porque el grupo tiene que caminar de manera conjunta, porque es la fuerza, es la manera de hacer fuerza, y estamos apoyados con la intervención del Espíritu Santo. Entonces la palabra dice, el Espíritu dice, ven, y la esposa también dice, ven. Se conjunta ese poder. Entonces el mundo que todavía la mayoría de personas todavía no entregan su corazón a Jesucristo, necesitan esta invitación. Es una invitación que está conjuntamente con el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo, que la inició, porque Él también trabajó en esto de decirle a la gente, vengan a mí, vengan a mí. Y el Señor dijo, yo puedo hacerles descansar de ese cansancio que el pecado les produce en su diario caminar. Y luego entonces, cuando el Señor Jesucristo se fue al cielo, entonces ya antes de que Él se fuera, el Espíritu Santo ya había sido prometido por el Señor. Y cuando Él se fue, a los 10 días que Él se fue, porque Él anduvo 40 días caminando, apareciéndosele a su iglesia. No sé qué tantas cosas le habrá dicho a los primeros cristianos, pero lo que nosotros sabemos es lo que hemos leído. El Señor Jesucristo confortó a sus discípulos, a sus apóstoles antes de partir, y les encomendó que ellos predicaran el Evangelio
hasta lo último la tierra. Y ese es el trabajo que ellos desarrollaron. Pero luego entonces a los 10 días el Señor les dijo, no se vayan de Jerusalén, esperen que venga la promesa del Espíritu Santo. Y entonces en aquellos días, cumpliéndose los 10 días después que el Señor Jesucristo se había ido, entonces vino el Espíritu Santo, narrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En los primeros capítulos, ahí se narra cómo el Espíritu Santo llegó y se posó en aquellos 120 personas que estaban reunidos en ese día. Y fueron investidos, llenos del Espíritu Santo. De tal manera que después de eso, la vida de ellos era una nueva cosa, un nuevo poder, un nuevo impulso que los animaba para seguir adelante. Así que el Espíritu Santo está llamando desde ese entonces. Desde ese entonces está diciendo, ven, ven porque hay esperanza. Jesucristo todavía tiene los brazos abiertos para recibir a todo aquel que quiere ser cambiado, tener una nueva esperanza, tener una vida nueva en su mismo cuerpo que es transformado por el poder de su Espíritu. Está ahí esperando. Va a llegar el tiempo, porque este pasaje, capítulo 22, habla de la segunda venida de Jesucristo. Y estas son las últimas palabras casi del libro. Estamos en el versículo 17, casi las últimas palabras. Y el Señor dice, yo vengo pronto y vengo con el galardón para darle a cada uno de los creyentes de acuerdo a lo que hayan hecho, de acuerdo a las cosas buenas que hayamos hecho. El Señor viene con sus galardones. Entonces, cada creyente, ningún creyente se va a quedar sin su galardón. Cada quien en aquel día va a tener un galardón. Quizá algún galardón, algún premio, alguna recompensa será más grande que la otra. Pero ninguno se va a escapar de tener, pueda decir, yo no recibí nada. Todos vamos a recibir. Entonces esperemos ese día y entonces descubriremos cuál será nuestro galardón. No sé, puede ser una corona, puede ser una estrella, no, ni siquiera nos podemos imaginar, porque galardón quiere decir regalo, recompensa. Entonces, después de nuestro caminar aquí en este mundo, algunos con mucho trabajo, con mucha persecución, con muchas necesidades, con muchas enfermedades, con muchas debilidades, pero esperando aquel día que el Señor aparezca de los cielos, mientras nosotros estemos vivos. Porque ya una vez que nos muramos, ya sea por alguna enfermedad o por lo que sea, persecución o por accidente, lo que sea, no sabemos cómo va a ser el último día aquí. O simplemente que el Señor Jesucristo viene a resucitar a sus hijos y estemos todos vivos. Pero eso será para los que estén todavía vivos en este mundo. Pero si alguno de nosotros nos adelantamos, pues estamos en la lista de los que vamos a resucitar mientras sucede la transformación de los otros. Entonces, ven, dice el Espíritu, ven, no te detengas. El Espíritu está haciendo su trabajo, lo está haciendo para con nuestros familiares, para nuestros hijos que todavía no son creyentes, para nuestros padres si todavía no son creyentes, para nuestras esposas si todavía no son creyentes,
para nuestros amigos si todavía no son creyentes, compañeros de trabajo si todavía no son creyentes. El Espíritu Santo está trabajando con ellos, así como trabajó con nosotros, convenciéndonos de que oyéramos al Señor Jesucristo, que hiciéramos caso a lo que estábamos escuchando, porque alguien nos habló y de alguna manera era eso: ven, que yo estoy aquí y te estoy listo para cambiar. Y le hicimos caso. Entonces el Espíritu está haciendo lo suyo, y también la iglesia está caminando, la iglesia local. La iglesia puede estar en una colonia, puede estar en todas partes donde la gente le está haciendo caso al Evangelio. Ahí se fundan las iglesias y se ponen a hacer el trabajo. Entonces, si la palabra es una herramienta que usa el Espíritu Santo cuando nosotros la leemos, la iglesia también, la esposa del Cordero, la esposa de Jesucristo, que la iglesia también debe de estar lista para decir: ven, venga. El trabajo conjunto de cada hermano, de cada hermana que se reúne, que se congrega y que estamos juntos porque creemos en las mismas cosas y sentimos también las mismas cosas y tenemos el amor de Dios todos en nuestros corazones. Entonces tenemos que mantenernos firmes como cuerpo de Jesucristo. La Biblia dice que somos cuerpo de Jesucristo, que somos miembros de su cuerpo, porque Él es la cabeza. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia somos todos los creyentes, todos los que hemos creído en Jesucristo, pero la cabeza es Jesucristo, es el que manda las ideas. El Señor Jesucristo es el que reparte el amor. El Señor Jesucristo es el que dirige, porque Él es la cabeza. Aunque nosotros tengamos cabeza, pero hay la cabeza que desde el cielo el Señor Jesucristo está manejando dentro de los hilos de amor, los hilos de fe, los sentimientos, los cariños, para que cada uno de nosotros nos conjuntemos y procuremos vivir en santidad dentro del grupo, porque es necesario que hombres y mujeres nos mantengamos en el amor de Jesucristo, porque el amor de Jesucristo nos une y no nos permite que nos apartemos, porque ningún cristiano es un ermitaño. Ningún cristiano decide ir a vivir en las montañas solito, ahí en una cueva, ahí se mantiene solito en su casa. Ningún cristiano. El Espíritu Santo lo va a sacar de ahí, porque no es la idea de que nos aislemos y que vivamos nuestra vida nosotros solos. No, el Señor Jesucristo lo dijo cuando Él oró por su iglesia. Le dijo al Padre: Señor, no quiero que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Vamos a seguir viviendo en este mundo, porque muchos de nosotros trabajamos en una empresa, muchos de nosotros trabajamos en el campo, muchos de nosotros somos comerciantes, muchos de nosotros ejercemos un trabajo. Y no podemos aislarnos porque tenemos que vivir de los unos de los otros. Unos venden, otros compran, tenemos que producir. Entonces no nos podemos esconder. Y si así fuera de que lo pudiéramos hacer, pues no tiene ningún caso. El Señor Jesucristo nos mandó a que vayamos
que vayamos, que no nos estanquemos, que no nos quedemos aquí, ahí escondidos, no, sino que tenemos que mostrarnos al mundo y tenemos que hablarle a los que todavía no conocen de las cosas del Señor. Entonces tenemos que usar la palabra. Dice, el Espíritu dice ven, la esposa dice ven. Entonces nosotros somos parte de ese cuerpo de Jesucristo. Entonces el Señor nos ha salvado, nos ha limpiado, nos ha dado una vida nueva, nos ha dado de su amor, ha repartido los dones espirituales para que nosotros los utilicemos dentro de lo que es la iglesia. Por lo tanto, también la iglesia tiene que decir, vengan. Y nosotros somos la parte visible de lo que Dios hace en el corazón, en la mente de la persona convertida, de la persona que se acerca al Señor. Somos esa parte visible de cómo Dios muestra a las demás personas que ese que robaba ya no roba más. De ese que hacía cosas indebidas ya no las hace. Y si acaso las hace, ya no las hace como antes, porque está empezando a caminar en una nueva vida y que muchas veces se resbala uno, pero se levanta. No es como antes que te caías y no te volvías a parar. Más te hundías en el vicio, más te hundías en las cosas pecaminosas y no podías salir. Ahora hay alguien que te tiende la mano desde el cielo y te dice, no te quedes ahí, ya eso no es para ti. Haz las cosas correctas delante de Dios y vamos a seguir adelante, vamos a caminar. Muchas veces la gente no entiende esas cosas, pero bueno, eso no nos interesa, pero nosotros sí las entendemos porque el Espíritu Santo vive con nosotros y Él es el que nos anima, el que nos dice, vengan. Cuando nosotros fallamos, Él nos dice, vengan y hagan esto. No se queda ahí, Él está para ayudarnos, para auxiliarnos y las cosas que nosotros no entendemos, Él nos las va revelando, Él ilumina nuestra vida. Cuando nosotros leemos su palabra, Él está presente ahí para ayudarnos y nos va diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Pero tenemos que leerla. Pero no va a suceder nada si nosotros no la leemos. La palabra de Dios se escribió para todos los que quieran leerla, porque ahí está la información de Dios. La Biblia habla de Dios y de eso se trata, pero más para el creyente. Quizá los otros no, pero los creyentes es una fuente de bendición, de conocimiento. Entonces el Espíritu Santo, lo que nosotros no entendemos, nos ayuda en nuestra mente y en nuestro corazón cuando Él nos ilumina también y nos inspira también con su palabra. Si nosotros dejamos de leerla, vamos a tener pues serios problemas. Entonces la iglesia como esposa también dice ven, así como el Espíritu dice ven. Entonces nosotros como la parte visible que es la manifestación del Espíritu Santo en la vida del creyente, la gente también vea. ¿Cómo es posible que ese yo lo conozco y ahora me sale de que es hijo de Dios, que lo cambió Dios? Entonces Dios muestra, expone delante de los hombres, quien quiera que sea, que Él tiene el poder para cambiar. Es el único que puede cambiar.
que puede dar una vida nueva a través de la sangre de Jesucristo que nos limpia, porque es el sacrificio vivo de Dios para con los hombres. Él lo envió. Entonces, la iglesia debe de seguir diciendo, ven. Y otra persona que dice ven, pero es una persona que es de la otra forma de decir ven. El Espíritu Santo dice ven para invitar a la gente. La iglesia dice ven también para la gente. Pero el que no puede decir ven es la gente que todavía no es convertida. Para él es la otra parte. Cuando una persona tiene deseos de ser cambiado, para que eso suceda, él tiene que decir ven. Pero a Dios, a Jesucristo, él le tiene que decir a Dios, Dios Todopoderoso, ven a mi corazón, ven a mi vida. El que es inconverso no le puede decir a la otra gente, vengan, salvo de que ya sea convertido. Así como la mujer samaritana, cuando ella fue a hablarle a los de su pueblo, esa mujer ella era creyente, ya era creyente. Pero para que pudiera hacer eso, hacer la invitación de decir, vengan a ver el que me ha dicho todo lo que yo he hecho, era porque ya había recibido a Jesucristo en su corazón y había aceptado el agua de vida, el agua que quita la sed eternamente. Pero cuando no es eso, lo único que puede hacer el hombre y la mujer que desea es decirle a Dios, ven a mi corazón. Es lo único que puede hacer. Y esa acción de esa orden que el Espíritu Santo dice, el Espíritu dice ven y la esposa dice ven, la persona que quiere recibir a Jesucristo en su corazón, lo único que tiene que decir es, Dios Todopoderoso, ven a mi vida. Señor Jesucristo, ven a mi corazón y límpialo. Quita toda inmundicia, porque yo ya reconozco que soy un pecador y que yo no puedo cambiar. Es inútil, yo no puedo dejar de hacer eso. Si acaso lo dejo de hacer un tiempo y luego lo vuelvo a hacer. Eso nos ha pasado a muchos de nosotros. Nosotros no pudimos dejar de beber vino. Si acaso algún día lo hicimos, fueron por una semana, por un mes, hasta por un año. Pero luego reincidimos. Porque nosotros no podemos quitar esas cosas. Esas cosas imposibles son. Si acaso tal vez haya alguno que lo pudiera hacer por más tiempo. Pero si no se arrepiente, no por eso va a ser hijo de Dios. Porque la nueva creación que Él pone, Él es el único que puede hacerlo. Nadie puede cambiarse su vida, decir, a partir de este momento, yo ya dejo de hacer las cosas malas y el día que yo me muera, me voy a ir al cielo. Eso no. Sí puedes hacerlo si tú quieres. Tú puedes hacerlo, tener mucha fuerza de voluntad y decir que jamás vas a volver a tomar. Con mucha fuerza de voluntad. Pero lo que no puedes decir es que el día que te mueras te vas a ir directamente al cielo. Porque eso sí no le corresponde al ser humano. Esa fuerza sí puede ser posible que alguno diga, jamás volveré a engañar a mi esposa, jamás volveré a robar
Jamás volveré a decir alguna palabra de deshonesta. Con mucha fuerza de voluntad, quizá haya uno o dos o tres en el mundo que pueda cumplirlo. Pero lo que no podrá cumplir es que diga, por haber hecho esto yo, me voy directamente al cielo. No, porque el cielo, tú tienes que decir, ven, Dios Todopoderoso, a mi vida. Porque de verdad me confieso un pecador, me confieso un necesitado, me confieso una persona imposible de dejar las cosas y me confieso de que yo no puedo cambiar, yo no puedo darme vida nueva a mi ser, yo no puedo. Y reconozco que solamente Dios, que envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario, es el único que puede darme el derecho de tener vida eterna y el derecho de ser hijo de Dios. Y por eso digo, ven a mi corazón. Yo quiero ser cambiado. Yo quiero tener la vida nueva que el Señor Jesucristo repartió a las multitudes, porque las multitudes vinieron a Él, y yo quiero engrosar esas multitudes que tienen vida eterna. Y entonces ese ven es para salvación. Si tú quieres en este día, en este momento que tú estás escuchando esto, abre tu corazón a Jesucristo y dile, ven, que yo estoy aquí listo para que tú me salves, porque quiero ser hijo de Dios. Señor, dame esa oportunidad. Me arrepiento de todos mis pecados, de toda mi maldad, y me pongo en tus manos y acepto por fe a Jesucristo en mi corazón. Porque el Señor dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted puede escuchar estas palabras y reconocer que solamente el amor de Dios, que nos ama tanto, si no nos hubiese amado, no hubiese mandado a su Hijo Jesucristo. Y con todo eso, muchos no lo van a reconocer. Pero usted que está escuchando, sí puede hacerlo. Si usted quiere tener